agricultor siempre había comprado autos usados, pero su gran sueño era llegar alguna vez a tener un 0 kilómetro. Y esperaba un año, esperaba otro año. Por fin la cosecha le rindió y ese año fue a comprar un auto 0 kilómetro. Su corazón le palpitaba fuertemente. Era una sorpresa para su familia. Así que fue a la agencia de automóviles, compró el auto y luego le asignaron un día para que venga a retirarlo. Cuando fue a retirar el auto, se sorprendió cómo brillaba por todas partes su auto nuevo, 0 kilómetro. Y como él nunca había comprado un 0 kilómetro, pensó que él tenía que hacer trámites ante el registro de la propiedad del automotor, ante la municipalidad para el patentamiento del vehículo. Pero los que alguna vez compraron autos 0 kilómetros saben que cada agencia tiene un gestor que se ocupa de todo eso. Así que cuando fue a retirar el auto, le entregaron toda la documentación para que pueda transitar legalmente. Vio la patente colocada, tenía en sus manos la documentación y su corazón palpitaba fuertemente. Pero al salir, el vendedor le dijo: no se le ocurra ir a su casa sin antes pasar por la primera estación de servicio que encuentre. ¿Cómo? Yo pensé que me entregaban el vehículo con el tanque lleno. Era la primera vez que él compraba un 0 kilómetro. Y no sabía que la agencia nunca te va a llenar el tanque. Te va a poner lo mínimo indispensable para llegar a la primera estación de servicio y le dijo: le recomiendo que llene su tanque y después vaya a su casa y salga a pasear con su familia. ¡Qué sorpresa! Bueno, esta ilustración de la vida real nos muestra lo que ocurre con el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. A veces no tenemos muy claro, pero la verdad es que la palabra presenta claramente. A veces no entendemos bien. Tenemos todos el Espíritu Santo, tenemos algunos, otros no. ¿Cómo es ese tema? Bueno, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, genuinamente, de todo corazón, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, nos arrepentimos, le confesamos nuestros pecados a Dios y recibimos a Cristo como Salvador y Señor, entonces el Señor entra a vivir en nosotros. Y en ese momento el Espíritu de Dios entra también a vivir en nosotros, sin que nosotros lo pidamos. Eso enseña la palabra de Dios. Y también esa presencia se considera como un sello que somos propiedad de Dios. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Esa no es la llenura del Espíritu Santo, no nos confundamos. Es como el agricultor que le dieron el auto con lo mínimo indispensable de combustible para llegar a la primera estación de servicio para que llenara su tanque. Así que el Señor nos provee del Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo de todo corazón. Ahora, si lo hacemos solamente de labios o emocionalmente, no entra el Espíritu Santo en nosotros. Es necesario recibir a Jesús de todo corazón y el Espíritu entra a vivir. La presencia del Espíritu ya está en todo verdadero cristiano, no la llenura. Esa es nuestra responsabilidad, buscarla. Por eso el tema de hoy es la presencia y la llenura del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. Ahora nos hacemos la primera pregunta: ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? Es una pregunta que ya la he contestado, pero yo la quiero contestar con la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1 y versículo 13, Efesios 1:13 dice: ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, es decir, el Evangelio,
que es un mensaje verdadero y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios, es decir, la iglesia, y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido, sin que lo pidamos. La presencia o el sello no hay que pedirlo, eso lo hace Dios cuando uno recibe a Cristo en el corazón. Todo verdadero hijo de Dios que nació de nuevo, que se convirtió, tiene el Espíritu Santo. No todos la llenura. Otra versión dice: gracias a Cristo también ustedes oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, es decir, el Evangelio, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido, sin que lo pidamos. La presencia del Espíritu de Dios está en todo verdadero hijo de Dios, todo aquel que se convirtió, no que se convenció. Por eso hay cambios, porque el Espíritu de Dios ya está viviendo en nuestra vida. La segunda pregunta es: ¿qué ocurre si no tenemos el Espíritu de Dios? ¿Ocurre algo? ¿Da lo mismo? ¿Qué ocurre si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios? En Romanos capítulo 8 y versículo 9, Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: pero si ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Tremendo, ¿eh? Fundamental, radical. Pero meditemos en este texto tan importante. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne. ¿A qué se refiere? A nuestra vieja naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, la naturaleza adánica, con la cual nacimos y con la cual vive toda la humanidad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, esa naturaleza no desaparece. Qué lindo sería que desapareciera. Pero es una naturaleza que nos va a perseguir siempre, pero es nuestro deber tenerla menguada, no darle oportunidad. Es una lucha de continua del verdadero Hijo de Dios, del verdadero cristiano, de luchar contra la carne. La carne quiere decir la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, que nos lleva a hacer cosas que no agradan a Dios, vengarnos, tener malas actitudes, no ser fiel a Dios, pecar, etcétera, etcétera. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu Santo. Eso es lo que debiera ocurrir, eso es lo que debe ocurrir, eso es lo que ocurre cuando uno realmente recibe a Cristo verdaderamente en el corazón. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Desde cuándo? Desde que recibimos a Cristo genuinamente. Si fue de labios o fue emocionalmente, nada pasa. Seguimos siendo inconversos religiosos. Y ahora decimos: yo tengo a Cristo, pero no se refleja en nuestra conducta. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué problema, ¿no? No es que uno lo clasifica, este sí, este no, sino que Dios en su palabra dice: si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, directamente no es de Cristo. Y si no somos de Cristo, estamos camino al infierno, estamos camino a la perdición. Pero si somos de Cristo, el Espíritu de Dios habita en nosotros y estamos camino al cielo. Gloria a Dios. Pero cuidado, es solo la presencia. ¿Recuerdan la ilustración inicial? La recomendación del vendedor es: no se te ocurra ir a tu casa en el campo sin antes ir a la primera estación de servicio que encuentres y llenes tu tanque, porque te vas a quedar por el camino. Hay muchas personas que reciben a Cristo en su corazón, sinceramente, genuinamente, pero nunca buscan la llenura del Espíritu Santo. Y entonces no tienen fuerza
frente a las dificultades, los problemas, las pruebas, las tentaciones, porque nadie puede seguir a Cristo con fuerza humana, es con el Espíritu Santo. Pero necesitamos no solo la presencia, sino la llenura. Llenura quiere decir el poder en nosotros. ¿Poder para qué? Bueno, es motivo de otro mensaje, pero someramente diríamos que poder para resistir el pecado, poder para vencer las tentaciones, poder para testificar de Cristo, poder para ser fiel a Dios, poder para todo. Pensá en un vehículo sin combustible. Puede ser 0 kilómetros, pero no vas a ninguna parte o vas muy poco. Pero si está el tanque lleno, puede ir a una gran velocidad y muchos kilómetros. Así que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, surge una tercera pregunta. ¿Cómo sabemos si tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos? Porque también hay mucha confusión en eso. A veces se confunde emocionalismo con espiritualidad. Y en las cuestiones del Espíritu Santo, ciertamente que hay emociones, como llanto, como lágrimas, como un gran gozo en el corazón. No desechamos esas cosas. Pero si nuestras experiencias son meramente emocionales, estamos confundidos, porque tenemos que tener la presencia del Espíritu manifestado en transformación de vida. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que eso es lo que enseña la palabra de Dios. La pregunta que estamos tratando de contestar es, ¿cómo sabemos si tenemos el Espíritu Santo? Todavía no estoy hablando de la llenura, sino de la simple presencia. Segunda Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo y ahora ya todo es nuevo. Estoy seguro que algunos de ustedes aprendieron de otra versión que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero es lo mismo, es lo mismo. ¿Qué está diciendo este versículo? Si alguno unió su vida a Cristo, uno está en Cristo y Cristo está en uno. ¡Qué misterio! Pero se me ocurre una ilustración muy simple. Cuando en la mañana te servís el café y le agregás leche, vos no podés distinguir en la taza cuál es la leche y cuál es el café, porque están tan unidos que se hace el café con leche. Es una ilustración tal vez ingenua, tonta, pero para poder entender, cuando nosotros nos unimos a Cristo, Cristo está en nosotros, pero nosotros también estamos en Cristo. Y en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales, en el cielo, para que veas lo importante que es tener a Cristo. Tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida y somos herederos de la vida eterna y estamos esperando que Cristo vuelva para llevarnos al cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pero hay algo más. Ya es una nueva criatura, una nueva creación. Dios tiene derecho sobre nosotros por creación y por redención. Nos creó en el seno materno un día. Ninguno de nosotros está acá por mera casualidad. No somos un hecho fortuito, casual. Dios te conocía y me conocía antes de que nosotros existiéramos. Escribió un libro donde puso todos los detalles de tu vida y de la mía. Y si no, después en tu casa busca el Salmo 139. Tus ojos vieron mi embrión en el seno materno. Allí estaban toda mi vida escrita en tu libro antes que nosotros existiéramos. Dios hizo un plan premeditado. Sabías que ibas a vivir el tiempo que ibas a nacer, el tiempo que te ibas a ir de este mundo. Te asignó una tarea. Si la estamos cumpliendo o no, esa ya es nuestra responsabilidad. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación.
Por eso los familiares, los amigos, los que conocíamos, tal vez aquellos con quienes salíamos de parranda, un día dice, pero ¿qué te veo tan santurrón? Antes nos emborrachábamos juntos, antes andábamos de farra en farra, y ahora tu vida ha cambiado, sos fiel a tu mujer, ya no gastás en juegos de azar, todo tu dinero lo invertís en tu familia, en alimentos. Yo veo un cambio total. ¿Qué te pasó en tu religión? Te lavaron el cerebro. Así piensan la gente que no conocen las cosas de Dios. Y vos sonreís y le decís, no, ninguna religión lava el cerebro. Ni siquiera Dios me lava el cerebro. Pero Dios me creó de nuevo, una nueva creación, una nueva criatura. Dice, atrás ha quedado lo viejo, las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas? Esa vida que ni siquiera te daba satisfacción, más bien que te traía problemas y a mí también. Las cosas viejas, malas palabras, malos pensamientos, malas actitudes, mala conducta, mal testimonio. Y ahora todo es nuevo. Eso es el nuevo nacimiento, esa es la conversión. Y eso lo hace el Espíritu Santo cuando uno recibe a Cristo y Él ya entra a morar, a vivir en nosotros. La presencia, ¿qué será si estuviéramos llenos del Espíritu Santo? Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Digo entre paréntesis, o debiera ser. Cada uno sabrá. Hasta aquí hemos visto someramente la presencia del Espíritu Santo en el cristiano. La presencia. Pero ahora vamos a ver la llenura, que no es lo mismo. Hay muchos que confunden, bueno, cuando recibimos a Cristo ya estamos llenos, ya estamos bautizados en Espíritu Santo. No. Craso error teológico, de mala interpretación bíblica. Y muchísimos cristianos pasan toda la vida luchando y perdiendo, porque no tienen la llenura del Espíritu Santo y corren el riesgo de apartarse del Señor y perderse, porque la salvación se puede perder si uno no es fiel y es perseverante. Pero uno sin la llenura es muy difícil ser tan fiel y tan perseverante, porque nuestra naturaleza caída es débil y a veces nos lleva a hacer cosas que nosotros ni siquiera queremos. Y después decimos, ¿por qué hice? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué fui a tal lugar? A partir de ahora vamos a ver la llenura. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Aquí estamos llegando al meollo del mensaje, quizás lo más importante. En Efesios capítulo 5, versículo 18, Efesios 5, 18 dice, no se emborrachen. Otras versiones dicen no se emborrachen con vino. Me gusta más esto porque es más genérico, porque no solo con vino uno se puede emborrachar, con cualquier bebida alcohólica. Otras dicen no se embriaguen, pero bueno, son sinónimos. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno, al descontrol. Si alguien está borracho, si está ebrio, no hace lo que él quiere, sino lo que el alcohol le hace hacer. Y a veces cosas vergonzosas. Y después dice, al contrario, llénense del Espíritu Santo. Llénense. No dice Dios los va a llenar. Ustedes son responsables de buscar y ser llenos. Esto sí tenemos que pedir, tenemos que buscar intensamente e intencionalmente. Dios no va a andar ofreciendo su Espíritu a quien no le interesa. Pero Dios está deseoso de llenar tu vida y mi vida del Espíritu Santo. Y si alguien dice, yo recibí la llenura hace tantos años, gloria a Dios. Pero yo te digo, y me digo a mí, no vivamos de laureles secos. Gloria a Dios si alguna vez ya fuimos llenados, con evidencia de hablar en otras lenguas y todas las manifestaciones y evidencias de tener la llenura del Espíritu Santo. O bautismo de Espíritu Santo. La primera vez que ocurrió son términos sinónimos. Cuando Jesús les dice, dentro de pocos días, ustedes serán investidos de poder, serán bautizados en el Espíritu Santo.
y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso dice Jesús en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles. Pero en el segundo capítulo no dice que todos fueron bautizados. Dice que estando juntos, unánimes, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiero que compares, son términos sinónimos la primera vez que ocurre. Bautismo o llenura es lo mismo. Pero andando el tiempo, nosotros necesitamos ser renovados en el Espíritu, vuelto a ser llenados. Y yo no puedo decir me volvió a bautizar el Espíritu, porque el bautismo en el Espíritu Santo ocurre una sola vez. Pero eso es nuestra responsabilidad, mantener nuestra vida llena del Espíritu Santo de por vida, porque eso te libraría de llevarte a hacer cosas que ni siquiera querés hacer. En un impulso de tu debilidad, de tu carne, te puede llevar a hacer cosas que te pueden costar muy caro, hasta ir a la cárcel, a cometer cosas terribles. Terrible. Entonces dice, llénense. Es un imperativo, no es opcional, no está en modo indicativo ni subjuntivo, está en modo imperativo. El verbo en modo imperativo quiere decir que está dando una orden. Dicen, llénense del Espíritu Santo. Y ahora nos seguimos preguntando, ¿pero cómo hacer? Acordémonos que la presencia o el sello no se lo pide, entra solo al tener a Cristo genuinamente. Pero la llenura del bautismo hay que buscarlo intensamente. Jesús enseñó sobre la importancia de pedir con insistencia a través de una parábola. Yo te la voy a recordar brevemente. Jesús dijo una parábola, dijo que un amigo recibió a otro amigo que venía de viaje y no tenía qué ofrecerle. Y a medianoche fue a un vecino, a un amigo, y le dijo, amigo, préstame 3 panes, que me llegó un vecino, un amigo mío que viene de viaje y no tengo que darle de comer. ¿Estamos recordando? Y el amigo desde adentro, según el relato de Jesús, dice, no puedo, estoy en cama, los niños también están en cama, no puedo dártelos, es inoportuna tu petición. Yo estoy parafraseando. Y dice Jesús que finalmente por la insistencia, dame los panes que necesito, por favor, sácame del aprieto, dame los panes. Y dice Jesús que su amigo desde adentro se levanta y le da lo que le estaba pidiendo, no por ser su amigo el que vino a pedirlo, y a pesar de la importunidad del ahora, sino por la insistencia. A veces cuando nosotros estamos buscando la llenura o bautismo del Espíritu Santo, no somos insistentes. Oramos un ratito, que venga alguien a orarme, punto, hasta el otro Pentecostés. No, hermanos, así no vamos a ser llenados nunca. Esa tiene que ser la oración que prevalece, tiene que ser la prioridad de nuestra vida de oración, todos los días, en casa, orando. Señor, no puedo vivir sin la llenura del Espíritu Santo. Si hay algo que te estorba, hacémelo entender. Puede ser un pecado, puede ser una duda, puede ser o incredulidad, vaya a saber qué cosa. No podemos generalizar, porque cada uno a veces tiene su propio impedimento. Pero dice Jesús que por la insistencia de pedir, el otro se levanta, abre la puerta y le da todo lo que le pidió. ¿Estamos entendiendo, hermano? Y en ese contexto, yo se lo relaté para no ser muy largo el texto bíblico. En Lucas 11, versículos 9 y 10, Lucas 11, 9 y 10, dice, así que yo les digo, dice Jesús, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. Estoy seguro que vos y yo muchas veces aplicamos estos 2 textos que prometen muchísimo y nos alienta a orar, pero lo aplicamos a muchas cosas, menos
a pedir el Espíritu Santo. Lo aplicamos, vos necesitas un trabajo, fíjate lo que dice, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta del cielo y se le abrirá. Y le decimos, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. Lo aplicamos a muchas cosas. Y está bien, es un principio general de pedir. Pero yo quiero que descubra que esto fue dicho en el contexto del Espíritu Santo. Ahí nomás, un poquito más adelante, en el versículo 13 de Lucas 11:13 dice, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Se escucha bien, hermanos? El Padre Celestial dará, está hablando de la llenura, del bautismo, de la plenitud. Si ustedes que son seres humanos, con errores, les dan a sus hijos lo que le piden, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A quienes se lo pidan. Quiero darte una sugerencia práctica. Cuando oramos por la plenitud, la llenura, el bautismo, el Espíritu Santo, oramos por los que pasan. Pero el que pasa y necesita recibir está en forma pasiva, ni siquiera ora. Se pone ahí con su boca cerrada. Orame. No, vos sos el principal protagonista en la oración. Y en ese momento deberías llorar, clamar, gemir, levantar los brazos al cielo y decirle, Señor, yo no me voy de este lugar si no me llenas con tu Santo Espíritu. Si te ayudamos en oración, mejor. Pero a veces nosotros nos esforzamos orando para los que necesitan recibir. Y el que necesita recibir está ahí pasivamente. Es necesario estar muy activo, creyendo. Y si no sucede, decirle, ¿por qué no me bautizaste? ¿Por qué no me llenás? Y si te quedás realmente expectante, Dios te va a señalar algo que puede ser un impedimento. Así que, hermanos queridos, yo quiero cerrar con esto. Dios está dispuesto a llenarte con su Espíritu hoy, o de regreso a tu casa, o esta noche en tu casa, o mañana camino a tu trabajo. El bautismo, la llenura, la plenitud puede ocurrir en cualquier lugar. No está circunscripto a un templo. Yo fui bautizado en plena calle con el Espíritu Santo, no siendo pentecostal. Yo ni sabía lo que era eso. Pero me puse a hablar en lenguas y yo pensé que me estuve volviendo loco, porque desconocía. Así que lo cuento de primera mano. Mi esposa recibió el bautismo del Espíritu Santo a medianoche en la cama. Así que Dios no está atado a formas ni lugares. Hoy el Señor me mandó a decirte, quiero llenar tu vida con el Espíritu Santo. Hoy. El que tenga oídos para oír, que oiga.